Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la 28ª semana del tiempo ordinario. Hoy vamos a recordar, hacer memoria de una santa madrileña, nacida en Madrid, fallecida en Madrid en el siglo XIX. Se trata de Santa Soledad Torres Acosta. Hija de una familia muy sencilla del barrio de Chamberí, aquí en Madrid. Ya desde pequeña manifestó sus deseos de ser religiosa y fue ya con 20 y tantos años cuando, a través de las Hijas de la Caridad, decidió hacerse religiosa. Y fue un sacerdote párroco del barrio de Chamberí la que le animó a consagrarse al servicio de los enfermos. Tuvo, como siempre suele ocurrir, dificultades a la hora de llevar a cabo esta empresa, pero finalmente lo consiguió y fundó la congregación de las hijas siervas de María, ministras de los enfermos. Es decir, que han dedicado toda su vida al cuidado de los enfermos. Y esta congregación, que empezó siendo muy pequeña, pues terminó extendiéndose por toda América Latina, por España y algunos países de Europa. Fue en el siglo XIX, murió relativamente joven, con 62 años, y murió un día como hoy, 11 de octubre de 1887. Vamos a hacer en esta Eucaristía memoria de esta santa tan madrileña que, como digo, nació y murió en Madrid. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, para la libertad nos ha liberado Cristo. Manteneos, pues, firmes y no dejéis que vuelvan a someteros a yugos de esclavitud. Mirad, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, Cristo no os servirá de nada. Y vuelvo a declarar que todo aquel que se circuncida está obligado a observar toda la ley. Los que pretendéis ser justificados en el ámbito de la ley, habéis roto con Cristo, habéis salido del ámbito de la gracia. Pues nosotros mantenemos la esperanza de la justicia por el Espíritu y desde la fe, porque en Cristo nada vale la circuncisión o la no incircuncisión, sino la fe que actúa por el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor, que me alcance tu favor. Señor, que me alcance tu favor. Señor, que me alcance tu favor, tu salvación según tu promesa. Señor, que me alcance tu favor. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Señor, que me alcance tu favor. Cumpliré sin cesar tu ley, por siempre jamás. Señor, que me alcance tu favor. Andaré por un camino ancho buscando tus mandatos. Señor, que me alcance tu favor. Serán mi delicia tus mandatos que tanto amo. Señor, que me alcance tu favor. Levantaré mis manos hacia tus decretos que tanto amo y recitaré tus mandatos. Señor, que me alcance tu favor. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz, juzga los deseos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuese a comer con él. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: «Vosotros, los fariseos, limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosáis de rapiña y maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Con todo, dad limosnas de lo que hay dentro y lo tendréis limpio todo». Palabra del Señor. Sentaos. Las dos lecturas de hoy, de una manera o de otra, nos hablan del mismo tema. El tema, la libertad de los hijos de Dios. La carta a los Gálatas se llama normalmente la carta de la libertad, pero en la lectura de hoy la cosa está más que clara, porque empieza diciéndonos que para la libertad nos ha liberado Cristo y contrapone de alguna manera la ley que cumplían los judíos, la ley de Moisés y la ley de Cristo. La ley de Moisés es buena y es una ley que los buenos judíos deben cumplir, pero nunca absolutizándola, porque ellos absolutizan de tal manera la ley que cualquier cosita que fuera un poco al margen de esa ley ya era un incumplimiento de la voluntad de Dios. Y Pablo lo concreta en el tema de la circuncisión. Cuando Pablo empieza a predicar por los pueblos del Mediterráneo, predica a muchos que no son judíos y por lo tanto son paganos según los judíos. Y los judíos lo que querían es que Pablo, a todos aquellos que se hubieran convertido al cristianismo, hubieran aceptado la palabra de Dios y de Cristo, que se circuncidaran tal como era la costumbre judía. Con lo cual estaban absolutizando la ley de Moisés como válida y obligatoria para todos los pueblos de alrededor, aún no siendo judíos. Y Pablo eso no lo acepta. Pablo es judío y Pablo se ha circuncidado cuando era niño, pero él se da cuenta de que no puede exigir a los que acuden y aceptan la palabra de Dios, no les puede exigir la circuncisión. Por eso dice: los que pretendéis ser justificados en el ámbito de la ley, habéis roto con Cristo. ¿Por qué? Pues porque queréis imponer la ley antes que la fe. Y así termina la lectura de hoy. En Cristo nada valen la circuncisión o la incircuncisión, sino la fe que actúa por amor. Y cuando esa fe actúa por amor, uno se siente libre. Y no quiere decir que desprecie la ley. La ley es necesaria para la convivencia de los humanos. Pero lo importante para Pablo es la fe. Y la fe que ha descubierto el amor al prójimo. El amor a Dios, pero también el amor al prójimo. Y en ese amor es donde se nota y donde se palpa cómo la fe en Cristo es una realidad y no el cumplir o no cumplir la ley de Moisés. Y lo mismo viene a decirnos con otras palabras el Evangelio de hoy, un Evangelio que hemos leído ya también en otros evangelistas, pero que aquí Lucas también es muy claro.
Por una parte, Jesús acepta ir a comer con un fariseo, cosa que no era lo normal, porque Jesús con frecuencia critica la forma de entender la vida, la forma de cumplir la religiosidad de los fariseos, a los que, como sabemos, los llama con frecuencia hipócritas. ¿Por qué? Pues porque externamente lucen de una manera concreta, pero internamente no han entendido lo que es la ley de Moisés, que habla también del amor y de la entrega a los demás. Y entonces Jesús acepta ir a comer con él, cosa que supongo yo que a muchos de los de su alrededor no les parecería muy bien, que fuera a comer con un fariseo. Y lo primero que vemos es que el fariseo se escandaliza de que no se lave las manos, como era la costumbre. Se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer. Bueno, ¿qué duda cabe que es una costumbre muy saludable lo de lavarse las manos? Pero la intención de Lucas es precisamente denunciar la forma de vida de los fariseos. Vosotros, los fariseos, limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosáis de rapiña y maldad. Claro, supongo yo que al fariseo que le había invitado a comer no le sentarían muy bien estas palabras. Pero Lucas insiste en eso, en que Jesús denuncia una vez más la hipocresía de los fariseos. Que sí, mucho ritualismo y mucho cumplir las normas de la ley, pero por dentro tienen el corazón podrido. Son egoístas, solo buscan el que públicamente se les reconozca. Es gente que no se preocupa del sufrimiento de los demás, de las necesidades de los demás. Mucho aparentar, pero luego un corazón vacío. Y eso es lo que Lucas, el evangelista, nos quiere denunciar en este evangelio, este fragmento del evangelio de hoy. Necios, dice Jesús, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Dad limosnas de lo que hay dentro, es decir, sed generosos, con un corazón puro, con un corazón entregado a los demás, y lo tendréis limpio todo. Lo de menos son los platos, lo de menos son los vasos. ¿Qué duda cabe que Cristo cumplía las normas en general? Pero quiere dejar claro que eso no es lo importante, que lo importante es el interior de las personas. Bueno, pues hoy recordamos a esta santa madrileña, a Santa Soledad Torres Acosta, que ya desde el principio quería entregarse a los pobres, a los enfermos, a aquellos que no tenían a nadie que les cuidara. Y entonces dedicó toda su vida a eso, a pesar de las dificultades, porque no se le quería reconocer como congregación, porque incluso una vez que ya había formado un pequeño grupo para cuidar a los enfermos y tomar el hábito de las religiosas siervas de María, ministras de los enfermos, el entonces arzobispo de Toledo, Madrid pertenecía a Toledo en el siglo XIX, estuvo a punto de quitar esa congregación. No le parecía muy bien aquello. Y sin embargo la reina Isabel II fue la que apoyó a esta mujer y a las que le seguían. Y entonces
ya el arzobispo de Toledo no tuvo más remedio que intentar evitar el que se les quitara del medio y aceptar lo que la reina Isabel II apoyaba. Y así es como surgió, ya os digo, pasando muchas dificultades. Pero ahí está, y ahí están hoy todavía. Y ahí están en muchos países de Iberoamérica. Las siervas de los enfermos. Qué vocación tan bonita la de esta santa madrileña del siglo XIX, a la que hoy recordamos y en la que hoy nos encomendamos. Vamos a pedirle al Señor que, buscando el interior siempre, no la hipocresía, no la apariencia, buscando el interior, consigamos, como dice Pablo, la libertad de los hijos de Dios, y que la santa que hoy recordamos nos ayude también a servir a los más vulnerables, a los más necesitados de nuestra sociedad.